Hola a todos mis viajeros, espero que se encuentren bien, descansen y disfruten de esta historia. Esto es creado tanto el fanfic como la edición por mí, y es necesario aclarar que la historia principal es de Sir One Piece, sus personajes y cualquier otra parte no hecha por mí, con sus derechos a sus respectivos y maravillosos autores. Ahora empieza el capitán. Esto es por Vivi. Por el agua de este país. Y por mis amigos. Luffy comenzó a girar, convirtiéndose en un torbellino de carne, sangre y voluntad pura. El round final no era una batalla de estrategia. Era una batalla de resistencia para ver quién de los dos se rompía primero bajo el sol agonizante de Alabasta. El aire sobre la meseta de Alubarna se volvió estático, una masa de calor y desesperación que parecía a punto de estallar. Crocodile, con el rostro ensangrentado y la compostura hecha jirones, retrocedió hasta el borde del mausoleo real. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban una furia que rozaba la locura. ¿Por qué no te mueres? Rugió el Chichibukai, levantando su garfio. Soy el desierto. Soy invencible. Sables. Pesado. El despertar de la goma y el hierro. Luffy no retrocedió ante la tormenta de arena colosal que Crocodile lanzó. Sus pies, anclados en el suelo empapado de su propia sangre y la arena de hierro que aún vibraba en la atmósfera de Alubarna, se hundieron en la piedra. La fricción interna de su cuerpo alcanzó un punto crítico. El vapor que emanaba ya no era rosado, sino de un blanco incandescente. No eres el desierto, dijo Luffy, su voz resonando con una autoridad que acalló el viento. Eres solo un tipo que hizo llorar a mi amiga. Luffy inhaló una cantidad masiva de aire, inflando sus pulmones hasta que su torso pareció un escudo de guerra. Se lanzó al vacío, no hacia Crocodile, sino hacia el cielo, girando sobre sí mismo como un taladro humano. Gomu Gomu no Storm, tormenta de sangre. Desde lo alto, Luffy se desenrolló. Cientos, miles de puñetazos descendieron como una lluvia de meteoritos. Cada golpe iba cargado con la humedad de su sangre y la carga estática de la arena de hierro, creando chispas eléctricas en cada impacto. Gomu Gomu no Storm. Crocodile intentó defenderse creando un muro de arena, pero los puños de Luffy eran demasiado rápidos, demasiado sólidos. Uno tras otro, los golpes atravesaron la defensa del Chichibukai, rompiendo sus costillas, destrozando su orgullo y lanzándolo contra el techo del mausoleo subterráneo. El impacto fue tan violento que la estructura de piedra colapsó, enviando a Crocodile volando a través de capas de roca sólida hasta ser expulsado por el techo del palacio, directo hacia el cielo abierto. El milagro del agua. En el momento exacto en que el cuerpo inconsciente de Crocodile alcanzaba el punto más alto antes de caer, el cielo de Alabasta finalmente se quebró. No fue el vapor de Luffy, ni el humo de la guerra. Una gota fría cayó sobre la mejilla de Vivi, que observaba desde la plaza. Luego otra. Y otra. En segundos, una lluvia torrencial, la primera en años, comenzó a lavar la sangre, el sudor y la arena de la capital. El plan utopía de Crocodile se disolvió bajo el agua del cielo. Los soldados rebeldes y reales bajaron sus armas, mirando hacia arriba con incredulidad, dejando que la lluvia apagara el fuego de la guerra civil. El silencio del guerrero Luffy cayó sobre el suelo de piedra del palacio, completamente agotado. Sus manos ya no estaban cerradas. Estaban abiertas, recibiendo el agua fría de la lluvia. El calor de su cuerpo se disipaba en nubes de vapor suave. «Lo logramos, Vivi», susurró, antes de que sus ojos se cerraran por el cansancio absoluto. El horizonte de Alabasta a kilómetros de allí, en los límites del desierto, Sanji, Usopp y Chopper se detuvieron bajo la lluvia, exhaustos y cubiertos de barro. Smoker y Tashigi, empapados, bajaron sus armas. El Comodoro encendió un nuevo puro bajo el agua, mirando hacia la dirección de la capital. «Se acabó», dijo Smoker, con una nota de respeto reticente en su voz. El sombrero de paja ha hecho lo que la marina no pudo. La guerra había terminado. El desierto de Alabasta, ahora bendecido por el agua, empezaba a sanar. Pero mientras la tripulación se reagrupaba entre las sombras de la victoria, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. El precio de derrotar a un guerrero del mar y la llegada de una misteriosa mujer que buscaba un lugar en el barco de los que habían desafiado al destino. Parte primero. El banquete del sol naciente. Alubarna ya no olía a pólvora ni a desesperación. Olía a tierra mojada y a esperanza. Tras 3 días de sueño profundo, Luffy finalmente despertó con un rugido que se escuchó en todo el palacio. Carne. 1. La mesa de la unidad del Gran Comedor Real fue el escenario de una escena que entraría en los libros de historia de Alabasta. El rey Cobra, aún convaleciente pero con una dignidad recuperada, presidía una mesa de más de 30 metros de largo. No había protocolo.
En un extremo, Chopper intentaba explicarle al rey la importancia de las plantas medicinales locales mientras devoraba algodón de azúcar. En el otro, Zoro mantenía un duelo silencioso de resistencia con Chaka y Pel, vaciando barriles del mejor sake del reino como si fueran agua de lluvia 2. El festín del capitán Luffy era un torbellino en el centro de la mesa. Sus manos, aún vendadas pero recuperadas, se estiraban de un plato a otro. Maestro. Pruebe este pescado del río Sandora. Exclamaron los Kung Fu Dugongs. Las focas tortuga karateka se habían infiltrado en el palacio para servir personalmente a su sensei. Luffy, con las mejillas infladas como globos, les daba pulgares arriba mientras les lanzaba trozos de filete. Bajo su tutela, los Dugongs habían formado una guardia de honor en la entrada del palacio, realizando katas perfectamente sincronizados ante la mirada confundida de los soldados reales. 3. La gratitud del rey. Cobra se puso en pie, levantando su copa de plata. El bullicio se calmó por un segundo. Alabasta estuvo a punto de convertirse en un cementerio de arena. Muchos de mis súbditos se dejaron engañar, y muchos de mis soldados perdieron el rumbo. Pero hoy, gracias a unos piratas que no tenían ninguna obligación de ayudarnos, la lluvia vuelve a caer y el honor ha vuelto a casa. Luffy, con un muslo de pollo en la boca, simplemente levantó su vaso de jugo y sonrió. La comida de Vivi es la mejor, viejo. Eso es todo lo que importa. 4. Sombras de paz. Mientras tanto, Sanji supervisaba las cocinas reales, asegurándose de que el postre de Vivi y Nami fuera una obra maestra de frutas tropicales. Usopp, por su parte, entretenía a una multitud de niños del pueblo y de la Guardia Real con una versión ligeramente exagerada de cómo derrotó a 10.000 hombres de Baroque Works usando solo su dedo meñique. La risa de Vivi resonaba en el salón, una risa que no se escuchaba desde que era una niña. Por una noche, la corona de princesa no pesaba. Era simplemente una chica cenando con sus amigos 5. La calma antes de la partida, pero mientras la fiesta alcanzaba su punto máximo, la mirada de Nami se cruzó con la de Vivi. Ambas sabían que el amanecer traería la realidad. La marina de Smoker estaba reagrupándose en los puertos, y el Going Merry no podía quedarse anclado para siempre. Alubarna estaba a salvo, pero el mundo exterior seguía esperando con sus garras afiladas. La primera parte del adiós acababa de comenzar entre brindis y promesas silenciosas. Parte segundo. El peso de una corona y la llamada del mar. La fiesta en el palacio comenzó a languidecer cuando la luna alcanzó su cenit. El bullicio de los Kung Fu Dugongs se transformó en ronquidos rítmicos en los pasillos, y el humo de los banquetes se disipó bajo la brisa fresca de la noche. Luffy, con el estómago finalmente satisfecho, encontró a Vivi en el balcón más alto del palacio, mirando hacia la inmensidad del desierto que ahora brillaba bajo los charcos de la lluvia reciente. 1. La pregunta directa. Luffy se apoyó en la barandilla de piedra, dejando que su sombrero de paja colgara de su espalda. El silencio duró poco. Oye, Vivi, dijo Luffy, sin preámbulos. El Merry está listo. Mañana zarpamos cuando cambie la marea. ¿Vienes con nosotros? Vivi no se sorprendió por la pregunta, pero el impacto de escucharla la hizo estremecer. Miró sus manos, las manos de una princesa que había pasado meses infiltrada en una organización criminal, que había sangrado por su gente y que ahora tenía el poder de reconstruir todo. 2. El sueño del viajero vs. El deber del trono, Luffy, susurró Vivi, con los ojos empañados. No hay nada que desee más que ver el resto del mundo con vosotros. Quiero saber qué hay más allá del horizonte, quiero ver esas islas de las que habla Nami y probar la comida de Sanji en mares lejanos. Se giró para mirar hacia la ciudad de Alubarna, donde las luces de las casas empezaban a encenderse tras la tormenta. Pero mira este lugar. Alabasta es un niño herido que acaba de dejar de llorar. Mi padre está cansado, y mi pueblo necesita a alguien que no solo les dé órdenes, sino que los ame. Si me voy ahora, les estaría robando la esperanza que vosotros les devolvisteis. 3. La respuesta del capitán. Luffy la miró fijamente. No intentó convencerla con promesas de aventuras ni le recordó los peligros que habían pasado juntos. Simplemente sonrió de esa forma que solo él sabe hacer, una sonrisa que valida el alma de los demás. Entiendo, dijo Luffy. Un rey, o una reina, tiene que cuidar de su gente. Eso es lo que hace que este lugar sea increíble. Pero recuerda una cosa, Vivi, no importa dónde estés, o si llevas una corona o un disfraz de Baroque Works. 4. La promesa del altar. Vivi se acercó a él y puso su mano sobre la de Luffy. Prometedme una cosa. Si alguna vez nos volvemos a encontrar en este mar tan grande, ¿me seguiréis llamando vuestra compañera?
Luffy no respondió con palabras. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida del balcón, levantando un puño cerrado hacia el cielo. Mañana por la mañana, en el puerto de Sandora. Gritó mientras bajaba las escaleras. Si vas a despedirte, no llegues tarde, Vivi. 5. El dilema final. Vivi se quedó sola en el balcón. En su interior, la lucha entre la mujer que amaba la libertad y la líder que amaba a su pueblo había terminado. Había tomado una decisión, pero el dolor de la despedida ya empezaba a arder en su pecho. Sabía que al amanecer, el Going Merry se convertiría en un punto blanco en el horizonte, y ella se quedaría en la arena, custodiando los sueños de millones de personas. Parte tercero. El camino de Lokama y el encuentro en los muelles. El sol comenzó a asomar tras las dunas, bañando a Alubarna en un tono dorado. Pero la paz matutina se rompió por el sonido de las botas militares. Smoker y Ina la jaula habían desplegado un bloqueo absoluto. No iban a permitir que los criminales que salvaron un reino se marcharan sin que la justicia reclamara su parte. 1. La carrera hacia el río Sandora, rápido, por el callejón de los tejedores. Gritó Sanji, cargando los suministros finales. La tripulación corría a través de las calles laterales, esquivando patrullas. Zoro iba a la cabeza, aunque estuvo a punto de meterse en un cuartel de la marina por su nulo sentido de la orientación hasta que Chopper lo agarró de la capa. Al llegar a las afueras, cerca del muelle este, se encontraron con un muro de marines. Pero antes de que pudieran desenvainar, un estallido de pétalos de loto y música extravagante llenó el aire. 2. El baile de la amistad. Bon Clay, un 2 un 2. El camino de Lokama es eterno. Gritó una voz familiar. De entre una cortina de humo rosa, apareció Bon Clay, Mr. 2, junto a sus subordinados. No estaban allí para pelear por Baroque Works. Estaban allí por un vínculo que Crocodile jamás entendería. Muji-chan. Os estaba esperando. Exclamó Bon Clay, realizando una pirueta perfecta. He oído que la marina tiene barcos rápidos en la desembocadura. Dejad que yo y mi tripulación nos encarguemos de la distracción. 3. Un aliado inesperado. Luffy se detuvo, mirando al hombre cisne con una sonrisa. Bon-chan. ¿Estás seguro? La marina es muy fuerte aquí. Ja. La amistad no se mide por la fuerza de los cañones, sino por el calor del corazón. Bon Clay se transformó rápidamente en el rostro de Luffy usando su Mane Mane no Mi. Iremos hacia el norte, haciendo creer a esa mujer de las jaulas que sois vosotros. Corred al Merry mientras el escenario es mío. 4. El pacto del muelle. En un momento de pura camaradería, Luffy y Bon Clay chocaron sus palmas. No hubo tiempo para largas despedidas. No te dejes atrapar, Bon-chan. Gritó Luffy mientras retomaba la carrera hacia el barco. Incluso si el camino de los hombres y las mujeres se separa, el de los amigos nunca muere. Gritó Bon Clay, recuperando su forma original mientras se lanzaba hacia el bloqueo de la marina para abrir un hueco. Nos vemos en el paraíso de la libertad. 5. El escape de Bon Clay. A diferencia de otros destinos más oscuros, esta vez el plan de distracción funcionó con la precisión de un reloj. Mientras Ina centraba sus barcos en perseguir al falso sombrero de paja, Bon Clay aprovechó su agilidad para saltar sobre las dunas y alcanzar su propio barco oculto. Vámonos, mis pequeños cisnes. Ordenó a su tripulación. Nuestro destino es la isla de los Trans. Hacia la libertad absoluta. El barco de Bon Clay se perdió en la calima del desierto, alejándose de Alabasta con éxito. Poco sabía él que su búsqueda de esa isla legendaria lo llevaría meses después a un encuentro con la marina en alta mar, terminando finalmente en las profundidades de Impel Down, donde su lealtad volvería a ser puesta a prueba. Parte 4. El silencio del agua y el sello de la amistad del Going Merry se mecía suavemente en las aguas del río Sandora, con las velas desplegadas y listas para atrapar el viento del amanecer. Sin embargo, el río no era un camino libre. La capitana Ina, dándose cuenta de que el barco de Bon Clay era un señuelo, había ordenado a sus naves de guerra cerrar el estuario con lanzas de hierro gigantes unidas por cadenas. 1. El bloqueo de las lanzas de hierro, vienen por los flancos. Gritó Nami, aferrada al timón. Luffy, si no rompemos esas cadenas, el Merry quedará destrozado. Un barco sin una guía es solo madera a la deriva. Tú eres el cerebro de este viaje, Nami-san. Mi trabajo es solo asegurarme de que el motor, hizo una pausa, mirándola a los ojos con una seriedad que rara vez mostraba, esté bien alimentado y protegido. Nami bebió un sorbo y sonrió. No era una sonrisa de negocios ni una para manipularlo. Era una sonrisa de agradecimiento genuino. Eres un caballero, Sanji.
A veces demasiado, pero un caballero al fin y al cabo. 3. Un detalle imperceptible. Mientras Nami volvía a sus cálculos, Sanji notó que la brújula de escritorio de Nami estaba un poco suelta por el constante ajetreo del barco. Sin decir una palabra, sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y la ajustó con precisión milimétrica. Luego, colocó un pequeño paño de seda debajo de sus tinteros para evitar que cualquier movimiento brusco manchara sus preciosos mapas. Fue un gesto pequeño, silencioso, alejado de sus habituales piruetas románticas. Nami lo observó de reojo. Esa atención al detalle, ese cuidado constante por sus herramientas de trabajo y su bienestar personal, estaba empezando a sembrar una semilla de admiración que iba más allá de la simple utilidad. 4. La promesa del slow burn. Sanji se retiró hacia la cocina, pero antes de entrar, se giró una última vez. Si el cielo se vuelve negro o las estrellas cambian de lugar, no te preocupes, Nami-san. Yo estaré aquí para que no te falte luz, ni energía. Nami lo vio irse y, por un segundo, dejó de mirar el log pose para mirar la puerta de la cocina. «¡Qué hombre tan extraño!», murmuró para sí misma, con un leve sonrojo que no tenía nada que ver con el calor del Grand Line. Pero supongo que podría acostumbrarme a este trato. La relación de ambos seguía siendo la de navegante y cocinero, pero en esos intercambios tranquilos, lejos de las payasadas frente al resto de la tripulación, Sanji estaba demostrando que su servicio caballero era la base de algo mucho más profundo que el simple flirteo. Fase 4. Luffy y el recuerdo de una promesa. Mientras las tensiones adultas y los galanteos silenciosos se desarrollaban en la popa y la cocina, la proa del Going Merry pertenecía a un mundo distinto. Luffy estaba sentado en su lugar predilecto, la cabeza del carnero, con las piernas colgando sobre el azul profundo del Grand Line. El viento agitaba su chaleco, pero su mirada, usualmente hambrienta de aventuras, tenía un brillo inusualmente contemplativo. 1. El objeto del recuerdo. Luffy jugueteaba con un pequeño objeto en su mano. Un trozo de tela deshilachado que había guardado de su despedida con Vivi. No era alguien dado a la melancolía, pero el silencio del mar tras una gran batalla siempre le traía ecos de las promesas hechas. «Oye, Luffy, ¿estás bien?», preguntó Chopper, acercándose con curiosidad. «Llevas mucho tiempo mirando hacia atrás». «Solo pensaba en vivir y en el viejo de los ojos de halcón», respondió Luffy, ajustándose el sombrero. «El mar se siente más grande de lo normal hoy, Chopper». 2. La sombra de la de Nico Robin, que había estado observando la escena desde su rincón de lectura, se levantó y caminó lentamente hacia la proa. Su presencia hizo que Chopper diera un respingo, pero Luffy ni siquiera se giró. Conocía su paso. «Capitán San», dijo Robin, apoyándose en la barandilla junto a él. «El nombre que llevas, ¿alguna vez te has preguntado qué significa esa D en medio de tu nombre?». Luffy la miró con total simplicidad. «No. Es solo mi nombre. Mi abuelo lo tiene, mi papá supongo que también». «¿Por qué? ¿Significa algo rico?». Robin soltó una risa suave, una que por primera vez no sonaba a misterio, sino a genuina diversión. «No es algo que se coma. Pero en Alabasta, ante el Poneglyph, sentí que esa letra es la que mueve los hilos de este mundo. Tú salvaste a un reino porque prometiste una comida y una amistad. Eso es algo que la mayoría de los piratas no entendería». 3. El peso de la gorra y el sombrero. Luffy se puso de pie sobre la cabeza de Merry, equilibrándose con una facilidad asombrosa. «No sé nada de hilos o de letras», dijo Luffy, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a bajar. «Solo sé que si prometo a alguien que seré su amigo, tengo que ser el rey de los piratas para que nadie pueda romper esa promesa. Vivi confió en nosotros. Ace confió en mí. Y ahora tú estás en mi barco, así que confío en ti». Esa declaración, directa y sin filtros, golpeó a Robin más fuerte que cualquier ataque físico. Era la promesa de un capitán que no necesitaba contratos ni razones lógicas. 4. La calma que precede al caos. «Entonces, como tu arqueóloga», continuó Robin, recuperando su tono sereno, «mi promesa será ayudarte a encontrar la verdad que buscas, aunque tú no sepas que la estás buscando». Luffy sonrió, mostrando todos sus dientes. «Está bien. Pero mientras la buscamos, asegúrate de no perderte la cena de Sanji». De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado y el agua alrededor del Merry empezó a vibrar. Luffy dejó de reír y olfateó el aire. Su instinto, siempre un paso por delante de la lógica, le advirtió que el tiempo de las reflexiones había terminado. El cielo empezó a cerrarse sobre ellos como una boca gigantesca. «Chicos», gritó Luffy, señalando hacia arriba. «Se acabó el descanso. Algo enorme viene de las nubes». Fase 5.
El augurio del cielo. La introspección de Luffy fue interrumpida por un cambio antinatural en la atmósfera. El azul vibrante del Grand Line fue devorado en segundos por una oscuridad absoluta, una penumbra tan densa que las lámparas de aceite del barco parecieron encenderse por instinto. El viento, que antes soplaba con una brisa constante, se detuvo en un silencio sepulcral que erizó la piel de todos a bordo. 1. La sombra que devora el mar, ¿qué está pasando? Preguntó Usopp, con la voz temblorosa mientras se aferraba al brazo de Zoro. Apenas es mediodía y parece que el mundo se ha quedado ciego. Nami corrió hacia el logpost y soltó un grito de asombro. La aguja, que siempre buscaba la horizontalidad del océano, vibraba violentamente antes de fijarse en una posición vertical imposible. No puede ser. Exclamó Nami, con los ojos fijos en su muñeca. Está apuntando hacia arriba. Directo al cielo. 2. La caída del galeón. Un crujido ensordecedor, como el de 1000 cristales rompiéndose al mismo tiempo, retumbó sobre sus cabezas. De entre el manto de nubes negras, una silueta colosal empezó a materializarse. No era una nube, ni un monstruo. Era madera, mástiles rotos y velas desgarradas por los siglos. Es un barco. Gritó Sanji, protegiendo a Nami con su cuerpo. Un galeón gigante está cayendo sobre nosotros. El St. Brice, un navío antiguo de dimensiones épicas, descendía en picado. La magnitud del barco proyectaba una sombra que hacía que el Going Merry pareciera una cáscara de nuez. El estruendo del aire siendo desplazado por la masa de madera podrida generaba una presión que hacía crujir las tablas del Merry. 3. La calma de la arqueóloga mientras el pánico se apoderaba de Usopp y Chopper, Nico Robin permanecía inmóvil junto a Luffy. Su mirada no era de miedo, sino de una fascinación profunda. Mientras los demás se preparaban para el impacto, ella observaba los detalles del galeón, la heráldica de las velas, la arquitectura de la popa. Es un navío de exploración de hace 200 años, comentó Robin con una calma gélida, casi académica. Según los registros, desapareció cerca de esta zona. Es fascinante que el cielo haya decidido devolverlo hoy. Luffy, lejos de asustarse, tenía los ojos brillando de emoción. Robin. ¿Ese barco vino de ahí arriba? Preguntó, señalando la oscuridad. Todo parece indicar que sí, Capitán Sam. El cielo guarda secretos más pesados que el mar. 4. El impacto y la nueva meta, Gomu Gomu no, explosión. Luffy estiró sus brazos para amortiguar los restos más pequeños de madera que caían como proyectiles antes del gran impacto. El galeón chocó contra el mar a escasos metros del Merry, provocando una ola gigante que casi vuelca el barco. Cuando el agua se calmó y la espuma se disipó, los restos del St. Brice flotaban como un cementerio de madera vieja. Luffy se ajustó el sombrero de paja, con una sonrisa desafiante dirigida hacia lo más alto de las nubes. Ya lo escucharon. Rugió el capitán. Esa cosa cayó del cielo, así que nosotros vamos a ir allá arriba. Nami, busca la forma. Zoro, Sanji, prepárense. Nos vamos a la isla del cielo. Robin sonrió para sus adentros. La integración estaba completa. Ya no solo compartía un barco con ellos, ahora compartía una imposibilidad. Mientras tanto, en las profundidades cercanas, un sonido de burbujas y un extraño motor empezaba a escucharse. Alguien más estaba interesado en los restos del cielo. Arco de Haya, parte 2. Los buscadores de tesoros y el rey del salvamento. Fase 1. El galeón caído y la ira de la navegante. El eco del impacto del St. Brice aún vibraba en la madera del Going Merry. El mar, cubierto de astillas centenarias y jirones de velas que alguna vez fueron blancas, se convirtió en un cementerio flotante de historias olvidadas. Pero para Luffy, aquello no era un funeral, era una invitación. 1. El salto del idiota y el puño de la realidad, Sugoi. Es un barco del tesoro. Gritó Luffy, con las pupilas transformadas en estrellas. Voy a bajar ahora mismo. Tal vez haya carne en conserva de hace 100 años o una armadura de oro. Luffy ya tenía un pie en la barandilla, dispuesto a lanzarse al océano a pesar de ser un martillo en el agua por su fruta del diablo. Antes de que Zoro pudiera agarrarlo por el chaleco o Sanji soltara un grito de advertencia, una sombra naranja se cruzó en el aire. ¿A dónde crees que vas, pedazo de idiota? Nami conectó un puñetazo descendente directamente en la coronilla de Luffy. El sonido no fue el de un golpe seco contra goma, sino un impacto sólido, casi metálico. Luffy salió despedido contra las tablas de la cubierta, donde un chichón violáceo comenzó a crecer a una velocidad alarmante. 2. El misterio del dolor. Luffy se retorcía en el suelo, sujetándose la cabeza con ambas manos.
Au, au. Nami, eso dolió de verdad. ¿Por qué me duele si soy de goma? Zoro entrecerró los ojos, deteniendo el afilado de su espada. Había visto a Luffy resistir cañonazos y golpes de masa sin inmutarse, pero los puñetazos de Nami parecían ignorar por completo las propiedades de su fruta. Oye, Sanji, susurró el espadachín, ¿no te parece que la fuerza de la bruja está subiendo de nivel? Eso no ha sido un golpe normal. Sanji, aunque con corazones en los ojos, asintió con una gota de sudor frío en la sien. Es el misterio de la naturaleza, Marimo. La ira de una dama es capaz de atravesar cualquier defensa, aunque técnicamente eso debería ser imposible. Nico Robin, que observaba la escena desde la sombra del palo mayor, cerró su libro con un dedo marcando la página. Sus ojos azules se fijaron en el puño de Nami, que aún desprendía un ligero rastro de calor por la fricción. No es solo ira, pensó la arqueóloga para sus adentros, recordando antiguos textos sobre la voluntad manifestada. Esa chica tiene un potencial que ni ella misma comprende. 3. El hallazgo del mapa de Motown. Ignorando el debate metafísico sobre su fuerza, Nami se agachó para recoger un cofre que Robin había subido a bordo discretamente usando su Ana Nomi. Al abrirlo, el agua de mar escurrió sobre un pergamino protegido por una funda de cuero encerado. Nami-san, deberías ver esto, dijo Robin, extendiendo el mapa sobre la mesa de navegación. Es un mapa de esta zona, pero tiene una antigüedad de al menos 200 años. Nami comparó el mapa del St. Brice con sus propias cartas de navegación. Su expresión cambió de la furia a la perplejidad total. «Motown», murmuró Nami. Según esto, la isla de Haya solía tener el doble de tamaño. Tenía forma de calavera. Pero ahora solo queda la parte de la mandíbula. Es como si el resto de la isla hubiera sido arrancada de la faz de la tierra. 4. La sombra en las profundidades, tal vez se hundió, sugirió Usopp, asomándose por la borda con miedo. O tal vez un monstruo marino se la comió. Las islas no se hunden así como así, respondió Robin, mirando hacia el cielo nublado. Y los barcos no caen de las nubes a menos que haya algo allí arriba que los sostenga. De repente, el mar alrededor de los restos empezó a burbujear. Una masa oscura, inmensa, comenzó a subir desde las profundidades, desplazando toneladas de agua. El Going Merry se tambaleó violentamente. Algo viene de abajo. Gritó Chopper, ocultándose detrás de las piernas de Zoro. Un barco con la forma de un simio colosal emergió de las aguas con un estruendo de vapor y poleas. En la proa, un hombre con facciones de orangután y un traje de buceo naranja gritó a pleno pulmón. Soy el rey del salvamento, Masira. Estos restos son míos. Fuera de mi territorio, piratas de pacotilla. Luffy, olvidando instantáneamente el dolor del chichón, se subió a la cabeza de carnero del Merry. Oye, cara de mono. Rugió Luffy. Nosotros llegamos primero. Y este barco tiene pistas para ir al cielo, así que no te lo vas a llevar. La tensión en el agua era palpable. La búsqueda de la isla del cielo acababa de encontrar su primer obstáculo, y su primer aliado potencial. Fase 2. El salvamento cooperativo y las sombras del abismo. La tensión inicial con Masira se transformó rápidamente en una competencia absurda. Luffy, fascinado por la fuerza del hombre simio, decidió que la mejor forma de resolver la disputa era ver quién podía rescatar el botín más grande del St. Brice. Sin embargo, el Grand Line no permite que los juegos duren demasiado sin recordar quién manda en el océano. 1. Un duelo de pulmones. Yo bajaré primero. Mi técnica de salvamento es la mejor del mundo, gritó Masira. Nami completó la idea con entusiasmo. Exacto. Y la parte que falta, la que Noland dijo que desapareció, no se hundió. La No-Cap Stream, esa corriente ascendente gigante que ocurre cerca de aquí, la lanzó hacia las nubes. La ciudad de oro está en Skypiea porque es parte de esta misma isla. Cricket se quedó mudo. Por primera vez en su vida, la mentira de su familia tenía una base científica. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la ocultó rápidamente con un gruñido. 3. Ace y la sombra de Barba Negra. Mientras tanto, lejos de Haya, en una isla cercana, el destino movía otras piezas. Ace Puño de Fuego se encontraba compartiendo comida, y una siesta repentina, con la tripulación de un muy confundido Buggy el payaso. Busco a un hombre llamado Marshall de TH, dijo Ace, despertando de golpe y limpiándose la cara. Se hace llamar Barba Negra. Cometió el único pecado imperdonable en el barco de Shirohige. Mató a un compañero. Buggy, que solo quería que Ace se fuera antes de que su presencia atrajera a la marina, señaló hacia el horizonte. He oído que lo vieron cerca de Haya.
Pero ten cuidado, ese tipo tiene un aura que no me gusta nada, y eso lo digo yo, el gran Buggy-sama. 4. Duelos bajo el atardecer. De vuelta en la costa de Cricket, mientras esperaban a que los simios del salvamento Masira y Shoujo llegaran para ayudar con las reparaciones, Zoro y Luffy decidieron entrenar un poco para quitarse el sabor amargo de Motown. Robin observaba a Zoro desde el porche de la casa de Cricket. «No te molesta, ¿verdad?», preguntó ella suavemente. No haber podido pelear en la taberna. Zoro se detuvo, envainando sus espadas. Luffy tenía razón. Hay peleas que no valen la pena. Pero eso no significa que no quiera cortar algo ahora mismo. Robin se acercó y, con un movimiento elegante de sus dedos, hizo brotar una pequeña flor sobre el hombro de Zoro. Guarda esa energía para el cielo, espadachín-san. Presiento que allí arriba las leyes de la gravedad no serán lo único que se rompa. Zoro miró la flor y luego a ella. No hubo palabras, pero el chispazo que se encendió en el barco volvió a brillar, esta vez con la calidez del sol poniente de Jaya. Fase 5. La reunión de los poderosos y la sombra de Barba Negra. Mientras en la costa de Jaya la tripulación de los sombrero de paja se preparaba para desafiar las leyes de la física, el resto del mundo empezaba a moverse en respuesta al vacío de poder que Luffy había dejado tras derrotar a Crocodile. 1. Cumbre en Mer y Geoise. En la Tierra Santa de Mer y Geoise, el sol iluminaba los imponentes castillos blancos, pero dentro de la sala de reuniones del gobierno mundial, el ambiente era gélido. Los 5 ancianos, Gorosei, observaban con desprecio la mesa donde solo 3 de los Shichibukai habían acudido al llamado. Don Quixote do Flamingo, Bartolomeu Kuma y Dracule Miauk, quien solo asistió como espectador interesado en el destino de Luffy y Zoro. La vacante de Crocodile debe ser llenada de inmediato, sentenció uno de los ancianos. El equilibrio de los 3 grandes poderes se tambalea. De repente, las puertas de la sala se abrieron sin previo aviso. Un hombre pálido, vestido como un mimo y con pasos de bailarín, entró haciendo girar su bastón. Era Lafitte, navegante de la tripulación de Barba Negra. Mis disculpas por la intrusión, honorables señores, dijo Lafitte con una reverencia exagerada. Vengo a proponer un nombre para el puesto de Shichibukai. Mi capitán, Marshall de TH. Solo necesita un poco más de fama, y pronto os entregaremos la cabeza de alguien que valga la pena. 2. La decisión de TH. En Motown, Barba Negra observaba el mar mientras su tripulación se reunía a su alrededor. Ya no era el hombre solitario de la tarta de cerezas. Ahora emanaba la autoridad de alguien que ha esperado décadas por su momento. Jiara. Lafitte ya debe estar negociando con los viejos de arriba. Exclamó TH. Solo necesitamos una presa grande para sellar el trato. Ese chico, Luffy, tiene una recompensa de 30 millones, pero su fuerza es de más de 100. Si lo capturamos y se lo entregamos a la marina, el puesto de Shichibukai será mío. Capitán, veo que todavía están en la isla, dijo Van Augur, ajustando la mira de su rifle. Pero parecen estar preparando su barco para algo extraño. 3. El Merry se transforma. El vuelo del pájaro de vuelta en la casa de Cricket, el Going Merry estaba siendo sometido a una cirugía mayor. Cricket, junto a Masira y Shoujo, trabajaban a contrarreloj. Estaban reforzando el casco con maderas de roble y añadiendo enormes alas laterales hechas de lona y madera para que el barco pudiera planear en las corrientes de aire ascendentes. Escucha, Luffy. Gritó Cricket, sudando bajo el sol. No solo necesitáis fuerza, necesitáis que este barco se convierta en un pájaro. Si la Knockup Stream no os destruye al subir, las alas os mantendrán en el aire lo suficiente para llegar al Mar Blanco. Nami revisaba los planos con ansiedad, mientras Robin ayudaba a Cricket a traducir algunas inscripciones antiguas sobre el control del timón en altitudes elevadas. Cricket-san, dijo Robin, entregándole una botella de agua, gracias por creer en nosotros. Cricket la miró y sonrió de medio lado. No lo hago por vosotros, arqueóloga. Lo hago por el viejo Noland. Si llegáis allá arriba, haced sonar la campana de oro para que el sonido llegue hasta aquí abajo. 4. El espíritu del barco. En medio del ruido de martillazos y sierras, Usopp estaba en la proa, retocando la pintura del carnero. Por un instante, sintió una calidez extraña en la madera, como si el barco estuviera agradecido por el cuidado. No lo sabía aún, pero el Clavauterman, el espíritu del Merry, estaba despertando, fortalecido por el deseo de la tripulación de alcanzar lo imposible. Todo listo. Anunció Masira desde el mástil. El Going Merry modelo volador está preparado para el despegue. La calma antes de la tormenta se rompió cuando el cielo empezó a girar.
El mar empezó a retirarse de la costa, señal de que la corriente ascendente estaba a punto de estallar desde el fondo del océano. Pero antes de que pudieran partir, una sombra negra apareció en el horizonte. El barco de Barbanegra venía a reclamar la cabeza de Luffy. Fase 6. El puño del honor y el vuelo hacia el abismo. El ambiente en la costa de Cricket era de desolación. Mientras los sombrero de paja buscaban el pájaro del sur, Bellamy y su banda habían atacado a traición, hiriendo a Cricket y robando las reliquias de oro de Noland. Cuando Luffy regresó y vio la sangre de su nuevo amigo en el suelo, su mirada cambió. Ya no era el chico que se dejaba humillar en la taberna. 1. Un solo golpe. Luffy vs. Bellamy. Luffy regresó a Motown en plena noche. Bellamy, confiado y rodeado de su banda, lo recibió con burlas desde lo alto de un edificio, usando su Bane Nomi para saltar de un lado a otro a una velocidad cegadora. ¿Has vuelto por más, novato de los sueños?, gritó Bellamy, cargando su ataque final. Voy a demostrarte que los sueños no valen nada frente a la fuerza real. Luffy no se movió. No gritó. Simplemente preparó su puño. Cuando Bellamy se lanzó hacia él como un proyectil, Luffy soltó un Gomu Gomu no Pistol cargado con toda su voluntad. El impacto fue tan devastador que la cara de Bellamy quedó marcada por el puño de Luffy y el pirata de la nueva era fue estampado contra el suelo, inconsciente de un solo golpe. El silencio en Motown fue absoluto. Los piratas que antes se reían ahora temblaban. Luffy recogió el oro de Cricket y regresó al muelle sin mirar atrás. 2. El regreso al Merry y el adiós a Cricket. Luffy llegó al Merry justo cuando el mar empezaba a comportarse de forma errática. Le entregó el oro a un Cricket convaleciente, quien lo miró con un respeto renovado. Gracias, Luffy, gritó Cricket. Ahora largo de aquí. El centro de la corriente va a estallar justo delante de vosotros. Nami tomó el timón del Merry modelo volador. Las alas de madera crujían bajo la presión del viento. Robin se aseguró de que todos los suministros estuvieran atados, mientras Zoro y Sanji se posicionaban para defender el barco de lo que fuera necesario. Fase 3. El duelo en el vórtice y el colapso de Barbanegra. El mar alrededor del Going Merry ya no era agua, era un monstruo rugiente. Un remolino colosal, el preludio de la Knockup Stream, estaba succionando todo lo que flotaba hacia un centro oscuro y profundo. Nami luchaba con el timón, manteniendo el barco en el borde del remolino para ganar impulso, cuando una sombra masiva bloqueó su camino. 1. El encuentro en el epicentro. Desde la bruma y las olas gigantes, apareció una balsa rudimentaria, compuesta por troncos colosales unidos por cadenas. En el centro, Marshall de TH se alzaba imponente, con su tripulación flanqueándolo. ¡Jiara! Te encontré, sombrero de paja, rugió Barbanegra, cuya voz lograba sobreponerse incluso al estruendo del océano. He visto las nuevas noticias. Tu recompensa ha subido a 100 millones de berries. Eres el boleto perfecto para mi ascenso. 2. Choque de voluntades. Luffy se colocó en la popa, mirando fijamente a TH. Zoro desenvainó sus espadas, sintiendo una presión oscura emanando de aquel hombre, mientras Sanji protegía a Nami y a Robin, quien observaba la balsa de Barbanegra con una mezcla de horror y fascinación académica. No tenemos tiempo para ti, gritó Luffy. Vamos a ir al cielo. Al cielo. Jiara. Solo un hombre con sueños tan grandes como los míos diría algo tan estúpido. TH extendió su mano, y por un segundo, el aire pareció temblar. Pero tu viaje termina aquí. 3. El desastre de la balsa. Justo cuando Van Augur apuntaba su rifle y Jesús Burgess se preparaba para saltar hacia el Merry, el centro del remolino se detuvo de golpe. El silencio que siguió duró apenas un latido. El fondo del mar estalló. La Knockup Stream se disparó hacia arriba con la fuerza de 1.000.000 de cañones. El Going Merry, gracias a su modelo volador y a que Nami lo había posicionado en la pendiente ascendente del agua, fue elevado como una pluma por la corriente lateral. Sin embargo, la balsa de Barbanegra, pesada y sin aerodinámica, quedó atrapada en el centro directo de la explosión de presión. Capitán. La balsa se desintegra, gritó Doku mientras los troncos, del tamaño de casas, empezaban a astillarse como simples cerillas bajo la presión vertical. 4. La caída de los cazadores. Barbanegra soltó una carcajada final, incluso mientras su balsa se partía en pedazos y era devorada por la espuma blanca. El destino ha elegido por nosotros, gritó TH hacia el cielo, viendo cómo el Merry se alejaba hacia las nubes. Ve, sombrero de paja. Demuéstrame que tus sueños son más grandes que la gravedad. Nos volveremos a ver.
La tripulación de Barba Negra cayó al mar embravecido, derrotada no por Luffy, sino por la furia de la naturaleza que ellos mismos despreciaban. Mientras tanto, el Going Merry crujía violentamente mientras se deslizaba por la columna de agua vertical, desafiando toda lógica, directo hacia el mar blanco. Fase 4. El ascenso hacia lo imposible. El Going Merry ya no navegaba. Estaba siendo disparado. La columna de agua de la Knockup Stream era una pared vertical de fuerza bruta que empujaba el barco hacia la estratosfera. El sonido era un rugido constante, un trueno que no terminaba, que obligaba a la tripulación a comunicarse por señas mientras se aferraban a los cabos con los nudillos blancos. 1. La resistencia del barco y el Clavauterman, el Merry crujía como si fuera a partirse en dos. Las alas laterales, instaladas por Cricket y Masira, vibraban violentamente bajo la presión del aire. Usopp lloraba a mares mientras abrazaba el mástil principal, susurrando palabras de aliento al barco. «Aguanta, Merry. Solo un poco más», gritaba, casi sin voz. En ese momento de tensión máxima, una luz tenue pareció rodear la madera. Los que estaban más cerca del casco jurarían después haber sentido que el barco no solo resistía, sino que se esforzaba. El espíritu del barco estaba sosteniendo cada clavo y cada tabla para que el sueño de sus amigos no se hundiera en el abismo. 2. La frontera del oxígeno. A medida que ganaban altura, el aire se volvió gélido y escaso. Chopper empezó a jadear, sintiendo el peso del cambio de presión en sus pequeños pulmones de reno. Me cuesta respirar», exclamó, mientras sus patas temblaban. Nico Robin, manteniendo una calma sobrenatural a pesar de que su cabello ondeaba salvajemente, se acercó a Chopper y le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. «Es la altitud, Dr. San. Estamos cruzando la barrera del Mar Blanco. El aire aquí es más fino, pero nuestro cuerpo se acostumbrará». Nami, con los ojos fijos en la brújula que apuntaba verticalmente, no soltaba el timón. Sus manos estaban entumecidas por el frío, pero la adrenalina del descubrimiento la mantenía en pie. Sentía que el haki de su voluntad, ese que usaba para castigar a Luffy, ahora fluía hacia el timón para mantener el rumbo en una corriente que desafiaba a los dioses. 3. El salto al mar blanco. De repente, la columna de agua se disipó. El impulso vertical cesó y, por un segundo de puro terror, el Going Merry quedó suspendido en el vacío, a miles de metros de altura. «Vamos a caer», chilló Usopp. Pero entonces, las alas laterales atraparon una corriente de aire ascendente. El barco planeó sobre una densa capa de nubes blancas y esponjosas que no parecían vapor, sino un océano sólido y brillante. El Merry aterrizó con un suave splash sobre esta superficie algodonosa. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por las respiraciones agitadas de la tripulación 4. Un nuevo mundo. Luffy fue el primero en saltar a la proa. Se quitó el sombrero y miró a su alrededor con la boca abierta. La calle se vació en segundos. Konis, presa del remordimiento, intentó advertirles sobre el poder de Enel, pero antes de que pudiera terminar, el cielo mismo respondió. Un relámpago azul colosal, el juicio de Dios, descendió con un estruendo ensordecedor. Sin embargo, una sombra se interpuso. Ganfal, el caballero del cielo, apareció de la nada para rescatar a Konis y a su padre del impacto directo. «El dios actual no tiene piedad», dijo Ganfal, mirando a Luffy con gravedad. «Si queréis salvar a vuestros amigos, debéis entrar en su jardín. Pero sabed que nadie ha regresado jamás de las ordalías». 2. El cuervo y la charla de guerra. Pagaya, en un último acto de gratitud, les entregó el cuervo, un pequeño barco impulsado por un dial de viento, capaz de navegar por los canales de nubes de Looper Yard. Mientras se alejaban de la playa hacia la entrada de las pruebas, el trío mantenía una charla tensa. «Esto es diferente a la niebla arco iris, chicos», dijo Usopp, mientras revisaba por quinta vez los dials que había montado en su equipo. Allí el peligro era el tiempo. Aquí, el peligro es un tipo que puede lanzar rayos desde el sofá de su casa. «Sanji, ¿estás listo con los Impact Dials?» Sanji exhaló el humo de su cigarrillo, mirando sus zapatos modificados. «Si ese rayo de hace un momento es el estándar de este lugar, vamos a necesitar cada gramo de potencia que nos den estas conchas. Pero no me preocupa el dios, me preocupa que Nami-san y Robin-chan estén en manos de esos salvajes. Yo solo quiero darle un puñetazo», exclamó Luffy, con los puños cerrados. «No importa si es un dios o un fantasma, nadie se lleva nuestro barco y sale ileso». 3. La muralla de las 4 puertas. El pequeño barco Cuervo se deslizó por un túnel de nubes hasta que desembocaron frente a una estructura imponente tallada en el Bearps, la entrada a las ordalías.
Ante ellos se alzaban 4 túneles gigantescos, cada uno con un nombre que helaba la sangre. Ordalía de los pantanos. Ordalía de los hierros. Ordalía de los hilos. Ordalía de las esferas. El cuervo iba a toda velocidad, succionado por la corriente del canal hacia las fauces de las cuevas. Espera, espera. Hay que elegir una. Gritó Usopp en pánico. Si entramos a ciegas estamos muertos. 4. El freno de goma. Justo cuando estaban a metros de ser engullidos por uno de los túneles al azar, Luffy reaccionó. No tan rápido. Gritó el capitán. Luffy estiró sus 2 brazos hacia atrás, anclando sus manos firmemente en 2 pilares de piedra que flanqueaban la entrada. Sus brazos se tensaron como cables de acero, creando un efecto de frenazo violento que detuvo el avance del cuervo en seco, haciendo que la proa se elevara sobre el agua de nubes. Luffy, casi nos sacas los pulmones. Protestó Sanji, sujetándose para no salir volando. Tranquilos. Dijo Luffy con una sonrisa seria, mientras sus brazos seguían estirados manteniendo el barco en posición. Tenemos un momento. Usopp, tú eres el de los planes. Mira bien esos nombres. ¿En cuál de estas cuevas crees que está el tipo que más merece una paliza? Tenemos que pensar bien cuál elegir antes de soltarme. El barco quedó suspendido en la entrada, vibrando bajo la tensión de los brazos de goma de Luffy, mientras los 3 piratas observaban las 4 entradas, sabiendo que su elección determinaría si vivirían para ver el amanecer sobre el mar blanco. Parte 2. El juicio de los sacerdotes fase 1. La elección del destino y las sombras del trono. El cuervo vibraba violentamente bajo la tensión de los brazos de Luffy, que seguían anclados a los pilares de la entrada. El agua de nubes rugía alrededor del pequeño barco, intentando arrastrarlos hacia el abismo de las cuevas. 1. La ordalía de las esferas, rápido, Luffy. No sé cuánto más aguantarán esos pilares o tus brazos. Gritó Usopp, consultando frenéticamente un mapa rudimentario. Según lo que escuché en la isla, la de los pantanos suena pegajosa, la de los hilos suena a trampa, vamos por la de las esferas. Suena a que al menos podemos ver lo que nos golpea. Me da igual el nombre, solo quiero moverme. Exclamó Sanji, ajustando los guanteletes que Usopp le había dado. Si hay esferas, las patearé hasta que lleguemos al altar. Luffy sonrió, mostrando todos sus dientes. Bien. Ordalía de las esferas, allá vamos. Luffy soltó los pilares. El efecto elástico fue instantáneo. El cuervo salió disparado como un proyectil hacia el túnel de la derecha. La oscuridad los envolvió por unos segundos hasta que emergieron en un claro de la selva lleno de miles de nubes flotantes con forma de pelotas perfectas. El juego mortal de Satori acababa de comenzar. 2. El rugido de Shandia. El punto de vista de Whipper mientras los sombrero de paja se internaban en las pruebas, en una zona oculta de Looper Yard, un grupo de guerreros de piel tatuada y miradas feroces se reunía. Eran los Shandians, los legítimos dueños de esta tierra, liderados por el implacable Whipper, el demonio de la guerra. Whipper cargaba su enorme cañón de mano mientras observaba el humo que subía desde el altar de los sacrificios. Nuevos intrusos del mar azul han llegado, dijo con una voz que cortaba como el viento. No me importa si son piratas o santos. Cualquiera que pise el Beard sin permiso es un enemigo. Whipper, el dios en él ya ha enviado a sus sacerdotes, advirtió Raki, una de las guerreras más hábiles. Si atacamos ahora, estaremos en medio de un fuego cruzado. Mejor aún. Rugió Whipper. Aprovecharemos el caos para recuperar lo que es nuestro. Llevamos 400 años esperando este momento. Haremos sonar la campana de oro y recuperaremos el hogar de nuestros ancestros, cueste lo que cueste. 3. El trono del trueno. El punto de vista de Enel en lo más alto de Looper Yard, en el santuario divino, un hombre yacía recostado en un diván de oro, comiendo perezosamente una manzana. Tenía los lóbulos de las orejas inusualmente largos y 4 tambores tomoe incrustados en su espalda. Era God Enel. A su alrededor, el aire chispeaba con electricidad estática. Enel cerró los ojos, haciendo uso de su mantra, Aki de observación, una red invisible que le permitía escuchar cada conversación y sentir cada presencia en toda Esquipea. «Jiaa, qué ruidosos son todos», murmuró Enel, sin abrir los ojos. Los Shandians corriendo como hormigas, y estos nuevos juguetes del mar azul intentando jugar a los héroes. Satori ya se está divirtiendo con 3 de ellos. Enel se incorporó lentamente, y un rayo azul recorrió su brazo. Para él, todo esto no era una guerra, era un survival game, juego de supervivencia, que él mismo había diseñado para pasar el rato antes de partir hacia su verdadero objetivo, el Fairy Beards. Que sigan corriendo, dijo con una sonrisa divina.
Al final, todos se darán cuenta de que ante el rayo, todos los hombres son iguales. Insignificantes. Fase 2. El laberinto de las esferas y el brillo bajo el musgo. El cuervo se adentró en un claro de la selva que parecía sacado de una alucinación. Miles de esferas blancas de todos los tamaños flotaban en el aire, sujetas por hilos invisibles o simplemente suspendidas por la densidad del aire del cielo. El silencio era absoluto, hasta que una risa aguda y estridente rompió la calma. 1. La ordalía de las esferas. Satori el adivino. De pronto, un hombre redondo y saltarín, con una túnica blanca y gafas circulares, apareció rebotando sobre las esferas. Era el sacerdote Satori. ¡Oh! Bienvenidos a mi jardín de juegos, exclamó Satori, moviéndose con una agilidad que no encajaba con su físico. En esta prueba, cada esfera es una sorpresa. Puede haber un tesoro, o puede haber esto. Satori pateó una esfera hacia el barco. Al contacto, la bola explotó liberando una nube de pájaros de fuego que casi queman las velas del cuervo. ¡Maldito sea!, gritó Usopp, disparando un proyectil de humo. No podemos predecir cuál va a explotar y cuál no. Luffy intentó golpear a Satori con un Gomu Gomu no Pistol, pero para su asombro, el sacerdote esquivó el golpe sin siquiera mirar, como si supiera exactamente dónde iba a caer el puño antes de que Luffy lo lanzara. Es el mantra, muchacho, se burló Satori. Puedo escuchar el ruido de tus pensamientos. Sé lo que vas a hacer antes que tú. Tos. El contraataque tecnológico. Sanji, recordando los consejos de Usopp, activó los Eadials de sus botas. Si sabe lo que pensamos, entonces no hay que pensar, solo hay que actuar más rápido de lo que él puede procesar, dijo Sanji, lanzándose al ataque. Sanji lanzó una patada llameante que Satori bloqueó con la palma de su mano, pero el cocinero activó el Impact Dial oculto en su guantelete justo en ese momento. La onda de choque fue tan potente que, aunque Satori la predijo, la fuerza bruta del impacto lo lanzó contra un árbol. Funciona, celebró Usopp, mientras preparaba su tirachinas reforzado con un Breadial para aumentar la velocidad de sus proyectiles y confundir el mantra del enemigo con ráfagas de viento cortantes. 3. El hallazgo de Nami y Chopper. Mientras tanto, cerca del altar de los sacrificios, Nami y Chopper se arrastraban entre las raíces gigantescas del Upper Yard. Nami buscaba materiales para el Merry, pero sus ojos de navegante detectaron algo extraño bajo una capa de musgo centenario. Chopper, ayúdame a limpiar esto, dijo Nami, apartando la vegetación con su Climatact. Bajo la tierra, apareció una superficie plana y fría. No era piedra común. Era un ladrillo de oro puro, grabado con símbolos que Robin habría reconocido al instante. Al mirar más arriba, Nami se dio cuenta de que no estaban sobre una montaña, sino sobre las ruinas de una ciudad inmensa que había sido engullida por el bosque. Es real, susurró Nami, con los ojos brillando. La ciudad de oro no está en el fondo del mar, está aquí, enterrada en el jardín de este dios. 4. La sombra de la guerra. De repente, un silbido cortó el aire. Una flecha con una punta de piedra volcánica se clavó a centímetros del pie de Chopper. Desde las copas de los árboles, los ojos de los guerreros Shandian los observaban. ¡Corran!, gritó Nami, dándose cuenta de que el juicio de Dios no era el único peligro. Los dueños originales de la tierra habían venido a reclamar lo suyo, y no hacían distinciones entre piratas y sacerdotes. Fase 3. La caída del adivino y el retorno al altar. Mientras el sol del cielo empezaba a teñir las nubes de un naranja vibrante, el Upper Yard se convirtió en el escenario de 3 destinos cruzados. El juego de Enel aún no era oficial, pero las piezas ya se estaban eliminando del tablero. 1. El fin de la ordalía. El triunfo del equipo en el laberinto de las esferas. Satori estaba perdiendo la compostura. El mantra no era suficiente cuando 3 voluntades atacaban desde ángulos imposibles. Es imposible. No puedo escuchar vuestros movimientos, gritó Satori, saltando sobre una esfera explosiva. Usopp aprovechó el momento de confusión y disparó un proyectil de gas lacrimógeno con su tirachinas reforzado, nublando la vista del sacerdote. Sanji, usando el impulso de sus nuevos dials de calor, se lanzó a través del humo como un meteoro. Premier H. Una ráfaga de patadas incandescentes impactó en el torso de Satori, quien fue incapaz de bloquear la onda de choque del Impact Dial oculto en el calzado de Sanji. Finalmente, Luffy se estiró desde una rama superior, atrapando a Satori en un abrazo de oso. Se acabó el juego, cara de pelota. Gomu Gomu no, fuego de artificio. Luffy giró sobre sí mismo, lanzando a Satori contra una montaña de esferas de pinchos, dejándolo fuera de combate. Los 3 piratas, agotados pero victoriosos, se desplomaron en el suelo del cuervo.
Habían superado su primera ordalía. 2. El juicio de Shura y el silbato de plata cerca del altar de los sacrificios. Nami y Chopper huían de los guerreros Shandian, pero un peligro mayor descendió del cielo. Shura, el sacerdote de la ordalía de los hilos, apareció montado en su ave gigante, Fusa, apuntándoles con su lanza de calor. Criminales, vuestro sacrificio será rápido, sentenció Shura, preparando su lanza para atravesar el casco del Merry. Chopper, ahora. Gritó Nami, sacando el objeto que Gunfall les había dado. Chopper sopló el silbato de plata con todas sus fuerzas. El sonido agudo cortó el aire de Looper Yard. Pocos segundos después, un destello metálico rompió las copas de los árboles. Gunfall y Pierre descendieron a toda velocidad, chocando sus lanzas contra Shura. Buscar refugio en el barco. Rugió el antiguo dios. Yo me encargaré de este joven arrogante. Aprovechando la distracción, Nami y Chopper subieron a bordo del Merry, protegiendo el Bear que habían recolectado para las reparaciones. 3. La verdad de Shandora. Zoro y Robin en lo profundo de la jungla, Zoro y Nico Robin caminaban sobre una estructura que ya no ocultaba su naturaleza. Robin se detuvo ante una columna de mármol que sobresalía del suelo de tierra, casi fundida con las raíces. Mira este estilo arquitectónico, espadachín-san, dijo Robin, pasando sus dedos por los relieves. Esto no es Esquipea. Estos relieves narran la historia de una ciudad llamada Shandora. Zoro cortó una enredadera gruesa, revelando un muro que brillaba con un tono amarillo apagado bajo el musgo. Oro, murmuró Zoro. Nami tenía razón. Aquel viejo Cricket no estaba loco. La ciudad no se hundió, simplemente cambió de altitud. Es fascinante, continuó Robin con una sonrisa intrigante. La ciudad de oro está aquí mismo, bajo nuestros pies, atrapada en una guerra de 400 años. Debemos volver al barco y reunirnos con los demás. La situación en esta isla está a punto de explotar. 4. La calma de los dioses en el santuario divino, en él soltó una carcajada al sentir que la presencia de Satori desaparecía de su mantra. Vaya, parece que los ratones del mar azul tienen colmillos. Satori ha caído. Continuará. Ya sin nada más que decir, cualquier recomendación para la historia o que pidan historias de otras temáticas, comenten y estaré pendiente. Ahora sí, hasta luego.